Nada, antes de comenzar, dar las gracias un poco a la organización del Digital Summit por contar conmigo un año más y por contar con Zona Mobilidad como media partner, así que muchas gracias. Venimos de escuchar a don Antonio, la verdad es que muy interesante hablar sobre competitividad, sobre crecimiento, sobre un poco la transformación empresarial que estamos viviendo, gracias en parte a tecnologías como la que vamos a hablar hoy aquí. Y precisamente esta tecnología, la inteligencia artificial, se ha convertido en uno de los factores que más puede influir un poco en las empresas, en la sociedad, en el día a día de todas las personas. Yo creo que eso es una lección que nos llevamos desde la jornada de ayer y de la jornada de hoy, que vamos a seguir hablando. Y simplemente por dar alguna pincelada de alguna cifra, decía Goldman Sachs en uno de sus últimos informes, mencionaba que la inteligencia artificial generativa podría incrementar el PIB mundial en cerca de un 7% durante la próxima década. No es nada. PwC elevaba y daba ya datos un poco más concretos hasta los 15,7 billones de dólares en la economía global para 2030 y McKinsey estimaba que la IA podría aportar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares anuales en productividad. Creo que las cifras son bastante claras, pero bueno, más allá de los datos, creo que hay muchas preguntas que están aún por resolver, que es un poco la idea de lo que vamos a tratar hoy aquí. Yo os dejo las preguntas, vosotros que sois los que sabéis del tema, os dejo que deis un poquito de luz sobre este asunto. Entonces, bueno, durante los últimos meses sí que es verdad que hemos hablado mucho de cómo está evolucionando esta tecnología. Hemos pasado de una inteligencia artificial que se podía tratar un poco como una tecnología un poco más emergente, pero que ahora ya empezamos a ver un poco cómo se está materializando y cómo está bajando un poco a las empresas, a las instituciones, incluso en alguna administración pública, que aunque vaya un poco más rezagada, sí que es verdad que están llegando. Entonces, quería empezar un poco por ti, por Mateo. ¿Cómo crees? No sé dónde te tengo, aquí. Mateo. Aquí. Digo, ¿dónde están? No sé cómo crees que ha cambiado un poco en los dos últimos años, cómo crees que se ha producido esta evolución un poco de pasar de los laboratorios a ya a los comités de dirección. Buenos días. A mi juicio, hay tres factores fundamentales que han hecho este cambio. Y el primero es la capacidad de los modelos de lenguaje para resolver problemas reales. O sea, a mí me gusta mucho una de las métricas, que seguramente la conozcan, que es Meter, que lo que compara es la resolución de problemas que hace la inteligencia artificial comparado con el tiempo que le toma a un experto, a una persona, para hacer esa misma tarea. Y esta métrica la medíamos en minutos, en 2022. 5 minutos, no sé, yo tengo las 4 cosas que tengo en la nevera y la inteligencia artificial me decía que podía cenar esa noche. Pero es que ahora la medimos en horas, 16 horas. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de plantear el problema, describirlo perfectamente en pequeñas tareas, acotarlo, hacerlo, testearlo y productivizarlo. Es que, claro, es que eso se cae por su propio peso. Lo segundo es el coste. Vamos a ver, son 16 horas de trabajo de una persona. Esa persona, si trabaja las 8 horas del día, son 2 días. Pero es que la IA, si comparásemos 1 a 1, tardaría 16 horas. Pero es que encima, eso no es comparable. La IA va más rápido todavía. Y solo cuesta 200 € al mes una suscripción de Codex. Y tercero, es la accesibilidad. Quiero decir, la revolución industrial necesitaba una máquina de vapor. Necesitaba colocar hierros por medio planeta para tener un tren. Esto es, pruébalo 5 minutos. Y cuando vuelves al despacho de esa persona, tiene la mandíbula desencajada. Entonces, esa conjunción de 3 cosas es la que nos ha llevado de los laboratorios a los comités de empresa. Seguimos contigo, Matilde, un poco viéndolo desde la gran distribución. No sé cómo crees tú que esta inteligencia artificial está generando ya productividad. No sé si crees que ya es algo medible o seguimos aún un poco en una fase un poco experimental en ese sentido. Bueno, antes de nada, solo un segundo. Quiero dar las gracias a Digitales y quiero dar la enhorabuena a Miguel y a Beatriz porque la verdad que dentro de lo que son las asociaciones empresariales da gusto trabajar con gente como Digitales y no podéis tener mejor representación. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, pues desde el punto de vista de la distribución, evidentemente se gana en productividad. Y se gana en productividad pues en previsión de demanda, en logística, en consumo energético, en pricing, ya hay muchísimos ejemplos. En los últimos informes que tenemos de Eurocommerce, que es la Asociación Europea del Comercio, cifra que la oportunidad en los próximos 5 años con la aplicación de la IA va a suponer entre 240.000 y 320.000 millones de euros.
y una mejora de 4 a 10 puntos en resultado operativo, es decir, que eso ya es evidente. Estamos además en un momento, yo creo, de transformación, porque ya no estamos en el momento de la IA de proyectos pilotos, sino que tenemos que dar un paso más, es decir, la IA verdaderamente tiene que entrar dentro del modelo de negocio y tiene que estar en el proceso diario, porque decisiones pequeñas en millones de decisiones, o sea, cambios pequeños en millones de decisiones, el impacto es brutal. A mí siempre me gusta poner ejemplos, no voy a poner ejemplos de mis empresas porque si no tendría que poner 24 ejemplos. Entonces voy a poner ejemplos de otras empresas que están dentro del mundo de la distribución y dentro del mundo del retail, que están aplicando inteligencia en muchísimos ejemplos. Y es, por ejemplo, Naturinda, no sé si lo conocéis, una empresa andaluza de temas de verduras, frutas, etcétera. Bueno, estos han multiplicado por 3 aplicando inteligencia artificial a previsión de demanda, comercialización, etcétera. Vicky Foods, empresa valenciana, pues están aplicando inteligencia artificial en previsión de roturas de maquinaria, en previsión para reducir el desperdicio. Nestlé, por supuesto, y Pernod Ricard, que son grandísimas multinacionales, la están aplicando todos los días para mejorar resultados. Entonces, yo creo que eso es ya se mide y lo que tenemos que conseguir es que verdaderamente se meta en el negocio. Genial. David, hace unas semanas presentaba AWS un informe que decía que básicamente que 6 de cada 10 empresas españolas ya estaban implementando soluciones de IA en sus negocios. Entonces, un poco aprovechando esto y viendo un poco que al final pues ya parece que se está democratizando un poco el acceso, que por lo menos ya hay más facilidades de acceso a esta tecnología, no sé dónde crees tú que estará un poco la ventaja competitiva de esta tecnología, ¿no? Aprovechando un poco también cuestiones que hablas tú en el libro que has sacado hace muy poquito. Sí, hay buen punto comercial, gracias, Alfonso. Realmente las empresas históricamente hemos competido por tecnología, ¿no? Y diferenciarnos por tecnología y nuestro entendimiento en el libro es que será un tema de ritmo de adopción, pero la IA por sí sola no va a diferenciar. Y además vivimos una paradoja que nos hacemos eco y es nunca en la historia hemos tenido tantas capacidades tecnológicas para mejorar la vida de las personas y la experiencia de cliente, ¿no? De la que somos más practitioners. Y los datos son muy relevantes porque no acompañan. Datos del 2025 de Forrester a nivel mundial, solo el 6% de las empresas mejora la experiencia de cliente de cara al cliente. Y lo más grave es que el 21% empeoran, o sea, vamos para atrás. Y un dato todavía más relevante de The Price es que el 60% de los consumidores consideran que las empresas hemos perdido el toque humano, o sea, lo que nos hace auténticos. Eso fue lo que desencadenó que Bill Price, que es mucho más experto que yo, fue el primer director de experiencia de cliente en Amazon, y yo nos aventurásemos a definir el nuevo eje diferenciador que vemos que va a haber en la economía, que es precisamente recuperar ese toque humano, convertir las empresas en auténticas y en generadoras de vínculos reales, soportados por la IA, evidentemente sí, porque es un grandísimo acelerador, pero con ese enfoque estratégico, ¿no? Que resumiendo, la IA no democratiza la inteligencia, pero la IA no es capaz por sí sola de democratizar confianza, que lo comentaba antes Mendy, es lo que está moviendo realmente la economía. Genial. La inteligencia artificial la verdad es que es extraordinaria. O sea, yo sé que todos los que estáis aquí habéis probado y habéis jugado algo, pero bueno, yo recordando un poco una frase que decía el tío Ben en Spider-Man, que le decía a un jovencísimo Peter Parker, la verdad es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, requiere una gran responsabilidad porque hay muchos factores que no son del todo positivos, ¿no? Entonces, simplemente por dar algún dato. Si hablamos 26 veces con una IA, estamos gastando lo mismo que si estuviésemos cocinando en un microondas una comida. Y una conversación de 20 preguntas es como si tirásemos medio litro de agua dulce a la basura. Entonces, son datos que al final esto parece poquito, pero lo multiplicamos por los millones de conversaciones que estamos teniendo al día todas las personas en todo el mundo y son datos que es un poco preocupante, ¿no? Entonces, un poco saber, ¿estamos preparados para esto? Entonces, yo, Ignacio, te lanzo a ti un poco la pregunta. ¿Tú crees que, viendo un poco el ritmo con el que está evolucionando la inteligencia artificial, el nivel al que está llegando a toda la sociedad realmente y llevándolo un poco a tu terreno, ¿crees que están las infraestructuras preparadas para ello?
Bueno, buenos días. En primer lugar, tengo que pediros disculpas por esta voz, que no es mía, tampoco es generada por IAS. Un virus traidor me la ha robado en algún aire acondicionado por ahí, ¿no? Espero que me podáis seguir bien con esta voz tan tomada. En nuestra industria estamos viviendo un cambio de paradigma con la llegada de la inteligencia artificial, porque nos hemos pasado décadas conectando personas, conectando voz, transportando contenidos, y de un poco tiempo a esta parte, con la llegada de la inteligencia artificial, empezamos a conectar modelos, procesar algoritmos, conectar inteligencia. Es un cambio radical que supone efectivamente un crecimiento masivo de datos que transportamos en las redes, y se ha hablado extensivamente ayer y esta mañana de ello. Y hay muchos datos disponibles al respecto. Se proyectan hasta un 50% del tráfico de larga distancia en los próximos años va a ser el generado por IA. McKinsey nos dice que probablemente se multiplicará por 3 la demanda mundial de centros de datos, procesamiento de información, precisamente por la demanda de la IA. Esto requiere unas inversiones brutales en infraestructura, tanto en conectividad como en capacidad de procesamiento, en seguridad, capacidades de edge. En general, pues estamos viendo que nuestra industria, la conectividad se convierte en un factor crítico de soberanía digital y de crecimiento económico. Y eso nos ha llevado a nosotros en Nokia a transformarnos también como compañía. Estamos abordando esta demanda incorporando la inteligencia artificial en las redes que diseñamos para hacerlas más eficientes y más seguras. También estamos reinventando la forma en que diseñamos las redes para que estén preparadas para recoger todo ese tráfico y cursarlo de forma eficiente. Y también estamos incorporando al ecosistema para que entre todos seamos capaces de abordar este reto que es inmenso. La pregunta, evidentemente, no estamos todavía preparados, tenemos una buena base para ello, y la pregunta no es si hay que hacerlo o no, sino si vamos a ser capaces de hacerlo a la velocidad y a la escala que la nueva economía digital demanda para no ser un freno. Sí, el reto no es precisamente pequeño. Matilde, quería dar un poco, si podemos bajarlo un poco a la realidad, toda esta situación. Quería preguntarte un poco si crees que se puede gestionar ahora mismo un poco ese querer ser innovadores en todo momento y aprovechar la inteligencia artificial con el impacto que tiene realmente eso a nivel de costes operativos, de infraestructura y demás. A ver, todos lo conocéis, el sector del retail en general y la distribución es un sector pues, que vendemos muchísimo, pero los márgenes son muy pequeños y los costes para todo esto son costes muy importantes, con lo cual, si no pasas el test de servicio, es decir, si no mejoras productividad y no mejoras margen, es muy difícil aplicar todas estas innovaciones, ¿no? Dicho eso, claro, a mí me gustaría aquí hacer un poco una reflexión, ¿no? Que lo hacemos mucho, hoy el presidente de la COE, que la verdad que ha hecho un discurso completísimo, pero no ha recordado una cosa que recuerda constantemente, que lo recuerda la C4. En el sector del comercio estamos sometidos a 3.500 normas. 3.500 normas para abrir un comercio. Se generan 3,5 normas al día nuevas. O sea, quiero decirte, el coste que eso supone, el coste burocrático, eso es tremendo, pero ya no te cuento la presión fiscal, que esa nos afecta a todos. O sea, desde el año 2018 aquí, la presión fiscal ha subido el 50% y la presión en cotizaciones de seguridad social el 67%. O sea, la agencia tributaria y la administración de la seguridad social generan, yo creo que recaudan 180.000 millones de euros al año más que en 2018. Vale, que sí, que la inflación, que no sé qué, no sé cuánto, pero que esos son costes. Entonces, a mí me parece muy bien que nos digan, no, es que tenemos que ser competitivos, es que tenemos que ser productivos. Ya, pero que las empresas tienen que ganar dinero, porque tienen que pagar buenos sueldos a sus trabajadores, porque tienen que innovar, porque tienen que invertir. Y si tú solo no quitas obstáculos y no quitas costes, es imposible. Con lo cual, evidentemente, como te decía antes, desde el mundo de la distribución, es verdad que pequeños cambios se aplican a millones de decisiones y pueden generar un impacto brutal,
pero la inversión es muy importante. Entonces, yo pido desde aquí y, bueno, pues que el legislador eso lo tiene que tener en cuenta, que no solo está para legislar, legislar y legislar y cada día me imagino y monto 4 normas nuevas. Tiene que estar para permitir que los empresarios puedan crecer, puedan invertir y puedan hacerse más fuertes. Una pena que se haya ido el ministro para que no te haya podido escuchar, Ya, pero bueno, le mandaremos el link. Por aquí está gente del Ayuntamiento de Madrid, lo que pasa es que el Ayuntamiento de Madrid es mejor. No, intenta reducir la carga fiscal. Poco a poco. David, en tu caso quería preguntarte un poco por, al final la inteligencia artificial nos permite ganar mucha eficiencia en las empresas, mucha productividad, pero también cambia un poco y modifica un poco la manera en la que las personas nos relacionamos un poco también con las empresas. Entonces, quería preguntarte un poco cómo crees y si crees que realmente está mejorando esta tecnología, un poco la relación a nivel comercial y a nivel un poco relacional con los clientes, ¿no? Y dentro de las propias empresas. De relación con los clientes y con las personas. O sea, creemos que estamos ante una oportunidad única de desarrollar capacidades humanas. Y lo vemos aplicado a 2 elementos como muy obvios, ¿no? Lo primero es que nunca hemos tenido una capacidad de escuchar en escala de verdad como ahora. Hasta hace nada entendíamos que la manera de conocer, ¿verdad, Ignacio? Entender a un cliente era mandarle de vez en cuando una encuesta, una pregunta que te contesta el 5%. Si lo llevamos a relaciones humanas, un poco a la audiencia, hago José María, que es experto en esto, hago un ejemplo de si le preguntamos a nuestras parejas una vez al año, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo va la relación? Pues si creemos que con eso tenemos pulsada la relación con la pareja, vamos, no soy muy experto en parejas, pero yo creo que vamos mal. La IA nos permite una capacidad brutal de escuchar, entender todas las interacciones de los clientes con la marca. Y eso es humano, de por sí, ¿no? Eso es humano, creo que es la primera aplicación. Y la segunda es el ser capaces de balancear a las personas allá donde importan. Es decir, hay muchas transacciones, interacciones del cliente con la marca que no tienen un valor emocional para el cliente. El hecho de que la entregue una persona no genera un deleite y el hecho de que falle genera una gran frustración. Ahí donde la IA juega de una manera imbatible, a nivel de tiempo, de rapidez, de disponibilidad 7x24 y de fiabilidad. Ahora, no va de sustituir personas, va de poner a las personas allá donde el valor realmente es diferencial, allá donde realmente no puede ser sustituible, y eso nos va a obligar además a inventarnos nuevos momentos de interacción con el cliente, sí, que posiblemente ahora no existen. Esa combinada es, desde nuestro punto de vista, la manera más obvia de trasladar la IA a capacidades humanas, ¿no? Sustituyendo a personas, que creo que es un debate que está en el entorno de la eficiencia, no en el entorno de la experiencia del cliente. Así como resumiendo, y precisamente lo que decimos, la experiencia no se entrega por procesos, se entrega por personas, es que la IA nos tiene que permitir devolver personas a personas, ¿sí? Volver a generar esa magia que es la que genera confianza. Es que son grandes retos los que tenemos por delante y precisamente uno de ellos es el que quiero plantearte, Ana, porque al final muchas veces o en general es habitual ver un poco que la innovación suele ir un poco más rápido que lo que suele ir la regulación en términos generales, pero bueno, Europa es verdad que en este caso sí que ha pegado un poco el acelerón, sobre todo si lo comparamos con otras potencias del globo, con una ley de inteligencia artificial que ha sido un poco controvertida para algunas partes, pero bueno, que no deja de ser un poco un ejemplo y un poco el camino a seguir para muchas personas. Entonces, quería preguntarte un poco cuál crees tú que es el principal reto a nivel de gobernanza que tiene la inteligencia artificial a nivel global. Pues muchas gracias por la pregunta y voy a copiarte, Matilde, voy a dar las gracias a Digitales y a Beatriz también, porque bueno, también comentar que Digitales ya ha contribuido a este diálogo con las Naciones Unidas, representando a la industria digital española. Quiero clarificar una cosa, ¿vale? Porque estamos quizá mezclando regulación con gobernanza. Pero esto es muy importante por un mensaje, bueno, varios que quiero dar. Y bueno, también decir que yo no represento a ningún órgano regulador, sino más a una organización
que quiere trabajar en una gobernanza global, que también hablaré de este tema. Pero esto es muy importante para todos vosotros porque gobernar es algo mucho más amplio. Son las reglas, pero también son las instituciones, los incentivos, los estándares, las prácticas empresariales, los mecanismos de supervisión, espacios de cooperación y bueno, que nos orienten a cómo se diseña, se despliega y se utiliza. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque tan importante es decisiones que espero que se tomen en alguna Asamblea General de las Naciones Unidas a nivel mundial, y que no será este año, pero a lo mejor el siguiente, como cada una de las transacciones comerciales que hacéis, la gobernanza está ahí también. Y es tan importante y casi más importante porque la gobernanza que podéis trabajar vosotros es sistemática. Pero voy un poquito a digamos, a tu pregunta. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues sabéis que la IA no tiene fronteras, digamos, nacionales, lo conocéis muy bien porque hay muchos expertos aquí y sabéis que, bueno, pues cuando estamos en toda la cadena de valor, pues los datos vienen de un sitio, semánticamente se los anota en otro, la infraestructura está en otro, se construyen los modelos aquí, se desarrollan aquí y los que están afectados tanto por el beneficio por el que no, están en otro sitio. Entonces no hay fronteras, con lo cual es necesario que realmente pues de una forma colaborativa pues definamos qué hacer, ¿no? Y que no se dejen vacíos de responsabilidad, ni que entre países haya problemas de arbitrario regulatorio, ni desigualdades en quién se beneficia o no de todo esto, ¿no? Intentar que haya... Y bueno, es por esa razón por la que las Naciones Unidas creó este diálogo global, que además es multiagente, en el que las empresas estáis contribuyendo y que, por ejemplo, en 10 días... Si no estáis alguno de vosotros, alguno de vuestros representantes mundiales estarán allí. Y ahora los retos. Bueno, se ha hablado de la fragmentación, pero no pensemos en regulación, hablemos otra vez de gobernanza. Mirad, vamos a sacar en el Laboratorio de Valencia de las Naciones Unidas un informe en los próximos días donde también con datos empíricos que también que han publicado otros estudios, se ve que solo en el último año y medio hay 200 nuevos marcos de gobernanza en el mundo. Hay más que países, porque hay muchos que son también verticales o sectoriales, 200. Y bueno, os podría dar números, casi todos vienen sobre todo de lo que llamamos el sur global. Y luego sabemos que tenemos diferentes tendencias, y ya habéis hablado de ello, pues Europa pues, se basa en derechos y gestión del riesgo, Estados Unidos en mucha competitividad e innovación, China combina el desarrollo tecnológico con un enfoque más estatal y de seguridad, y luego toda la parte del sur, que también tiene sus zonas, se está enfocando y está creciendo increíblemente, construyendo más con modelos que se centran en capacidad, infraestructura, inclusión cultural y lingüística y desarrollo. Y ahora cuando miramos a todos estos modelos de gobernanza, pues bueno, ese es el mayor reto. Tengo más apuntados en la velocidad y ese es el mayor. Y ahí es donde hay una palabra muy importante que es la interoperabilidad de la gobernanza. Y yo sé que con muchas telcos, yo también tengo un background en telco, la interoperabilidad nos encanta y los estándares nos encantan, pero esto va más allá de la parte técnica. Va a haber que hacer una interoperabilidad a muchos niveles. Y aquí es donde las Naciones Unidas está trabajando en tener lo que llamamos unos mínimos que sean para todos los países del mundo, pero esos mínimos no significa que con esos mínimos ya podemos trabajar en cualquier país. No, son los que compartimos. Pero luego hay una soberanía de la que habéis hablado también y que de hecho es el lenguaje común ahora mismo a nivel mundial, la soberanía de la inteligencia artificial, y cada país va a ser soberano en también poner sus diferentes reglas. Pues ahí, en esta interoperabilidad, en cómo coordinarla, tanto para la innovación como para controlar los riesgos y distribuir los beneficios, ahí es donde tenemos el mayor reto. Hay más, pero tenemos poco tiempo. Gracias. Podríamos seguir hablando durante horas, pero bueno, voy a, Ignacio, a lanzarte una pregunta para cambiar un poco también el asunto, porque sé que vosotros estáis trabajando mucho en implementar la inteligencia artificial en un poco las redes, en vuestras soluciones, en ayudar a los operadores aquí presentes y otros que no están aquí presentes a un poco mejorar. Entonces, quería ver un poco, no sé, preguntarte, ¿qué valor tangible crees que estáis o que puede aportar esta tecnología? Es evidente que la IA aporta mucho a las redes de comunicaciones. Ya no se trata de un complemento, se trata de parte misma del ADN de las redes de comunicaciones, y la inteligencia artificial está permitiendo construir redes, por ejemplo, mucho más autónomas
ya estamos desplegando en todo el mundo pues, redes que son capaces de detectar, anticiparse a posibles fallos de la red, mantenimiento predictivo, autodiagnosticarse y optimizarse para que pues eso, permita unos servicios mucho más óptimos para los usuarios de las redes y permite a los operadores también mejorar mucho su estructura de costes porque pues, la operación es mucho más eficiente. Hablando de eficiencia, también el tema energético que mencionabas antes pues es muy relevante y la inteligencia artificial aquí nos ayuda mucho a mejorar el uso de la energía y, por ejemplo, pues nos permite adecuar las capacidades de la red, activando o desactivando equipos activos a la demanda en tiempo real, con lo cual permite eficiencias de hasta un 30% en el uso energético, que sabiendo lo demandante que es la IA de este tipo de la energía, pues es una dimensión relevante. Y más allá de lo que es la eficiencia y la optimización de los costes, lo que vemos es que supone una gran oportunidad para el sector para realmente generar nuevos ingresos. Y nuestras redes ya empiezan a convertir lo que es una red de comunicaciones tradicional, pasa de transportar datos a ser una plataforma inteligente, ¿no? que conecta inteligencia y, por lo tanto, pues, yo creo que es una oportunidad para todos, para los operadores y los que estamos acompañando a los operadores de comunicaciones, para dejar de competir por precio, y lo mencionaba antes Meini, ¿no? El concepto de utility que este sector ha ido arrastrando durante mucho tiempo, y competir por valor y generar valor basado en casos de uso nuevos que hoy todavía no podemos casi ni imaginar. Ana, vuelvo contigo porque hablamos de generar valor, hablamos de innovación, hablamos de todos los desarrollos que estamos viendo con esta tecnología en concreto, pero quería ver un poco cómo podemos conseguir un poco ese equilibrio entre seguir innovando y al mismo tiempo proteger un poco los derechos de las personas que al final pues, es a quien más se está afectando, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo que hay que hacerlo centrado en las personas, por supuesto. Y bueno, aquí empiezo exactamente retando un poco el tema de que siempre estamos intentando balancear innovación y derechos humanos como hoy, si innovo más, menos derechos humanos. Y no es que es todo lo contrario. Yo no sé por qué hemos construido esto en la narrativa, ¿no? Y yo el mensaje que quiero traer, esto no es innovación o derechos humanos, esto es vamos a hacerlo juntos, porque de hecho nos va a dar mucha más capacidad de innovación, ¿no? Y bueno, ahí es donde quizá para hablar cómo podemos llevar esto a la práctica, cómo podemos hacer que la integración de principios humanísticos, ¿no? y principios de derechos humanos nos ayuden a innovar. Porque eso requiere que primero esta integración de los derechos humanos, y bueno, voy más allá de los derechos humanos, porque hay muchos principios, y hay principios de privacidad, no discriminación, transparencia, supervisión, seguridad, y muchos más que van más allá. No es algo que hay que añadir al final, o sea, que hacemos las cosas igual y al final, viene una regulación, que por eso tendemos a ligar la regulación con los derechos humanos y luego ya ver cómo lo hacemos, ¿no? Pues si realmente hay una gobernanza interna, unos principios claros empresariales que desde de fondo, ya sean en el diseño de procesos, de productos, de cómo hacemos contratos, de cómo trabajamos en el ecosistema, pues bueno, pues eso nos va a ayudar mucho más y nos va a acelerar. Y aquí hay un ejemplo que he escuchado varias veces que a mí me ayuda mucho, que no tenemos que confundir pues, que queremos hacer coches que vayan más rápido con el hecho de que nos obliguen a que llevemos cinturón de seguridad. Pues es lo contrario, es que el cinturón de seguridad es lo que nos permite andar más rápido, ¿no? Y yo sé que es muy simplista, pero al final es un poquito lo que vengo a decir. Luego, se ha comentado también, y lo comentó también el señor Garamendi, hay que mirar más allá de la empresa individual, ¿vale? Cuando hablamos, y todo el tema de los derechos humanos y todo el tema de poner a las personas en el centro, esto está en cada una de las decisiones de compra, de venta, de integración, están ahí. Porque si cuando compramos exigimos que las empresas con las que colaboramos también, digamos, respetan los valores humanos, pues es el ecosistema, es la cadena de valor la que tiene que respetarlos, porque de nada sirve si yo voy a trabajar contigo porque tú eres muy innovador, pero en derechos humanos bueno, pues no eres el primero, por así decirlo. Eso
ya se transmite en la cadena de valor. Bueno, pues esto es muy importante y por eso quiero llevar la gobernanza a cada una de las transacciones comerciales. Tercero, cuando hablamos de la inteligencia artificial para la productividad y competitividad, no quedarnos en la parte simplista solo de vamos a reducir costes, que sí, que por supuesto es necesario, pero con eso vamos a perder todos. Todos, porque una vez que la economía se empieza a frenar y hay más despidos, todos vamos a sufrir. Entonces, vamos a pensar en cómo hacer cosas más interesantes, mejores, cómo producir más, que los clientes estén más estables. Entonces, eso es importante. Y luego la colaboración. Habéis hablado muchísimo de colaboración y esto es importante para que los derechos humanos estén totalmente integrados en la innovación. Necesitamos mucha colaboración y colaboración entre innovadores, reguladores, la sociedad civil y bueno, ha sido muy interesante lo que hicisteis ayer aquí en Digitales, he visto el vídeo esta mañana y la verdad es que necesitamos muchas más cosas así y bueno, y yo creo que con estos 4 puntos queda bien resumido. Genial. Mateo, un poco viéndolo más desde el punto de vista más académico, no sé si hay algún riesgo en concreto que tú creas que te puede preocupar un poco más y también, yendo un poco más allá, ¿cuál crees que es un riesgo del que se habla, pero que se está exagerando un poco más? Sí, a mi juicio hay un riesgo académico muy fuerte. El hecho de que, bueno, hay que entender bien en qué cosas la inteligencia artificial es buena y en qué cosas no lo es tanto. Eso es lo primero. La inteligencia artificial es buena para resolver problemas en los que tiene todos los datos disponibles, aunque estos sean millones. Es buena entonces deduciendo e induciendo. Pero no es tan buena cuando se trata de problemas de abducción, es decir, problemas en los que faltan datos y necesitamos realizar hipótesis. Ahí, incluso cuando hacemos que una inteligencia artificial trate de darnos una respuesta, le damos un nombre, alucinación, cuando fracasa. Ahí es donde está la persona. Y yo veo un riesgo claro en que la inteligencia artificial se está utilizando mucho en las universidades, en las escuelas, de una manera en la que es muy humana, porque nuestro cerebro funciona intentando maximizar la recompensa y minimizando el esfuerzo. Hacen lo mismo los estudiantes. Pero minimizando su esfuerzo en el instituto o en la universidad, están minimizando su capacidad de aprender a aprender. Estamos minimizando la capacidad de que las personas sean capaces de hacer hipótesis correctas para un mundo en el que ya los datos los va a manejar una máquina. Entonces, para mí, ese es un riesgo muy grande. Yo quizá pueda haber un poco más de, digamos, de exageración con la parte del consumo eléctrico de la inteligencia artificial. Y aludiendo a la misma métrica que he dicho antes, o sea, el consumo eléctrico se está elevando muchísimo. Pero si miramos el consumo por unidad de inteligencia que está otorgándonos la inteligencia artificial, se está hundiendo. O sea, los modelos actuales consumen la misma electricidad que los de hace 2 años, pero son mucho más listos. Es como una caloría gastada en un primate o una caloría gastada en un ser humano. Es decir, están hundiéndose esos costes en realidad. Genial. Vamos un poquito justos de tiempo, así que os voy a pedir que seamos más concretos con las respuestas de este bloque que os quiero introducir, porque hemos hablado de innovación, hemos hablado de un poco de riesgos y de gobernanza, y quiero hablar de las personas, que al final es lo más importante. Entonces, un poco, David, no sé, viendo un poco con la democratización un poco de la inteligencia artificial que estamos viendo ya, ¿qué tipo de liderazgo crees que hace falta un poco en las empresas y en los líderes que tenemos hoy aquí presentes? Que volvemos a otra paradoja, ¿no? Cuanto más inteligente es la tecnología, más liderazgo humano aportando criterio, propósito necesitamos. Hablamos de 4 elementos que deberían definir en el libro un liderazgo humano. Os pido a los asistentes, que, según digo los 4, si hacéis autocrítica, pues es divertido. El primero es empatía real, capacidad de comprender al cliente y al colaborador más allá de los datos. El segundo es transparencia, especialmente en momentos, ¿no?, de incertidumbre y de cambio. El tercero es un concepto que hemos heredado de Kawasaki, que es muy divertido, que es optimismo real. O sea, que no es ser naif, es creer que realmente somos capaces de construir un mundo mejor para la empresa, para los colaboradores y para los clientes. Y el último es responsabilidad, entendido como asumir
las decisiones y no escondernos en los algoritmos, ¿sí? Creemos que eso marcará el líder del futuro humano en un entorno IA. Matilde, y un poco desde el punto de vista más empresarial, llevándolo un poco más al día a día, ¿qué capacidades humanas crees que van a ganar valor con esta tecnología? Bueno, yo creo que las primeras compras en Internet se hicieron como a mediados de los años 90, año 94, 95, yo creo que fueron las primeras compras que se hicieron en Internet, en eBay y en Amazon, ¿no? Empezó, como dijéramos, la era del comercio electrónico. Yo creo que ahora estamos en el comienzo de la era del comercio agéntico, y con comercio agéntico es el comercio de los agentes artificiales. Ya muchísima gente, él decía, que me ha encantado, que la gente joven ya, para aprovechar el tiempo, estudia, pero es que también toma sus decisiones de compra a través de agentes. También le pregunta a la IA cuál es el mejor, quién me vende mejor, pues no sé, ropa, o dónde la voy a encontrar más barata, o quién me da mejores prestaciones. Es decir, los agentes de inteligencia artificial van a ser un actor muy importante dentro del comercio en el futuro. Y no tan futuro, ya lo están siendo. Es decir, ese comercio, ya el centro no va a estar en los marketplaces y en el Google, en el buscador. El centro no va a estar ahí, el centro se va a trasladar y directamente va a ir probablemente del consumidor a través de su agente y a través al distribuidor directamente, o al que te vende el producto directamente. Claro, ahí con toda la gente dice, no, porque el talento humano va a desaparecer. Bueno, nosotros tenemos datos que en la próxima década el comercio es el mayor empleador privado de Europa, y en concreto de España, cerca de 3 millones de personas están contratadas en comercio, ¿no?, en España. Dicho eso, se van a generar en la próxima década 175.000 puestos de trabajo. Ahora bien, será dentro del comercio, ahora bien, será necesario que esos perfiles tengan criterio. Entonces, para tener criterio van a tener que estar bien formados para hacer buenas preguntas, y esas buenas preguntas interpretar bien los datos y, por lo tanto, tomar mejores decisiones. En segundo lugar, se tendrá que reforzar la relación con el cliente, porque a ti te podrán decir, oye, mira, la mejor cama la tienes en no sé dónde, pero luego vas a querer ir a la tienda. Probablemente vas a querer ir a la tienda o a probar el zapato, o a probar la cama, o a probar el sofá. Es decir, que la experiencia del consumidor en la tienda se va a reforzar muchísimo. Entonces, esa relación con el cliente, esa empatía, esa confianza que te la da el ser humano, y que por ahora yo creo que no te la va a dar la inteligencia artificial, también se tiene que reforzar. Y por último, la capacidad de aprendizaje, que era lo que él decía. O sea, para mí la capacidad de aprendizaje es esencial, pero además de forma continua. Ahora, no sé a quién se lo dije, digo, estoy pensando, me da casi vergüenza decirlo, pero estoy pensando en hacer un máster de inteligencia artificial, y me decía, no, hazlo. Es que yo creo que es una obligación que tenemos todos en esa capacidad de aprendizaje continua, porque todo está relacionado. Entonces, es como un círculo virtuoso que vas a tener que ser capaz, dentro de esas oportunidades que no van a faltar, pues de tener criterio, de seguir siendo humano, de tener esa relación y esa empatía y esa confianza, y de ser capaz de aprender. Genial. Ana, no sé si tienes alguna idea, o pues seguro que la tienes, de qué responsabilidad crees que deben tener o que deben asumir un poco los líderes para un poco garantizar un poco que esta adopción de la inteligencia artificial se haga un poco de manera ética y un poco también centrada en las personas, ¿no?, que al final es lo importante. Sí, bueno, y además creo que la responsabilidad de los líderes aquí es toda, si voy a decir, y voy a algo que has dicho que comparto y que tiene que ver con el entender bien la tecnología, y yo creo que aquí la responsabilidad de los líderes es entenderla bien para aplicarla bien. Pero bueno, yendo a qué, o sea, las responsabilidades son todas. En momentos de transformación es donde el liderazgo se va a notar más y va a crear una diferencia. Entonces, yo creo que ahí voy a repetir un poquito, pero establecer principios, pero a nivel, desde lo más alto de la empresa, principios, vamos a llamarlo éticos, pero principios humanistas o principios basados en el valor humano, y no son fáciles, no son fáciles de implementar, pero que básicamente, y que en toda la organización eso se integre de raíz. Eso es fundamental. Vuelvo a enfatizar lo que dije antes de las cadenas de valor y de los ecosistemas. Estáis trabajando más en ecosistema, pues la gobernanza se está haciendo a nivel de ecosistema, y decisiones, vuelvo a decir, que se tomen a nivel de liderazgo vuestro se va a transmitir. Podéis realmente influir muchísimo en los ecosistemas, sobre todo los que sois más grandes. Y
yo diría que estas dos cosas, también con el tema del conocer bien la tecnología, para mí son lo más interesantes. Tenía algunos puntos pensando en los líderes institucionales, porque desde la ONU tiendo a hablar más con líderes institucionales que líderes, digamos, empresariales, pero sí que os invito a los empresariales a que, vuelvo a decir, tiene tanto peso vuestro liderazgo, el del día a día, en hacia dónde vamos con la IA, tanto como cualquier decisión que se tome en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pensadlo, el peso y la responsabilidad que hay ahí. Ignacio, esa responsabilidad de la que hablaba Ana también llega a las empresas. Entonces, más allá de los líderes, ¿qué papel deben asumir las empresas? Bueno, como empresa tecnológica, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, que es generar confianza en la tecnología. Y eso se consigue, pues, por supuesto, con gobernanza y responsabilidad, como mencionaba Ana, que la IA debe responder a los valores de la sociedad en la que se desenvuelve, y no solo lo que la tecnología puede hacer, sino lo que debe hacer, ¿no? Y bueno, pues ayer se comentó, hoy también, que hay que regular de forma ética esos límites de la aplicación de la inteligencia artificial. Luego, el tema de la seguridad es muy importante, porque no perdamos de vista que la IA, además, tiene un impacto, digamos, que multiplica las amenazas, y los malos siempre son los primeros en adoptar estas nuevas tecnologías, y nuestra responsabilidad, pues, es proporcionar a las redes, pues, un entorno de seguridad automatizada que permita generar esa confianza para fomentar la adopción. Si no, ni adopción ni inversión ocurrirán. Y por último, pues, aunque la red es invisible, y lo hemos comentado varias veces en estas jornadas, tenemos que ser capaces de proporcionar a las personas y a las empresas servicios tangibles que mejoren la capacidad de vida en las ciudades con servicios mucho más avanzados en la gestión de lo público, que permitan utilizar las redes, pues, con nuevos servicios, por ejemplo, para dotar de capacidades de reacción en temas de salud o de situaciones críticas, ¿no? Los casos de usos de drones basados en inteligencia artificial cada vez son más sofisticados y nos permiten avanzar ahí. Y bueno, en general, pues, poder poner la tecnología al servicio de las personas. Yo creo que eso resume muy bien ese objetivo como empresas. Varios deberes que tenemos sobre la mesa. Mateo, ya por concluir contigo, si tienes que elegir una sola habilidad para que empecemos a desarrollar y empecemos a trabajar de aquí a los próximos 10 años, ya con esto terminamos, ¿cuál crees que sería? Sí, creo que estamos en un tiempo de máxima incertidumbre. Entonces, necesitamos habilidades que sepamos que más o menos van a ser constantes, porque nadie sabe cómo va a cambiar el panorama en 5 años con la inteligencia artificial. Entonces, para mí, esto ya está cambiando el paradigma entre los especialistas, ya no es el tiempo de los especialistas, y es el tiempo de los generalistas. Personas que no solamente tienen en su bagaje un core, unos estudios fundamentales, como pueden ser matemáticas, empresariales, cualquier cosa, pero yo en una entrevista de trabajo preguntaría, además, ¿qué más te interesa? ¿Ayudas con la contabilidad en el negocio familiar? ¿Te interesa la oratoria? ¿Hablas en público en un mundo en el que además ahora el texto escrito, todo el mundo escribe pero prácticamente nadie lee? Ese tipo de habilidades son, en mi opinión, las fundamentales. Aunque, por supuesto, sin olvidar, la primera pregunta que le haría es, ¿sabes utilizar la inteligencia artificial bien? No solamente ChatGPT y preguntarle 4 cosas. ¿Te has aprendido de memoria la documentación de Codex o de Cloud Code? ¿Sabrías decirme lo que es un servidor MCP? Y esto se lo preguntaría también a alguien de marketing, en el sentido de que la revolución es tan transversal que esas, para mí, son las habilidades que una persona necesita para volverse compatible con el mundo que se nos avecina. Genial, pues nada, por concluir, está claro que tenemos muchos deberes encima de la mesa, que la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa y que está aquí para quedarse y que vamos a seguir hablando mucho de ella, así que nada, no olvidemos que las personas es el centro de todo ello, que es lo más importante, yo creo, así que nada, muchas gracias a todos y gracias a Digitales.